¿Dónde estabas tú cuando mataron a Kennedy? ¿Dónde estabas tú cuando iban a matar a Betancourt? Te tengo un cuento con esto. Mi abuelo Lorenzo, que era militar. ¿Qué era? Militar. Militar. Él ya, cuando ya estaba viejito, y impusieron las máquinas para votar, ¿no? Y mi abuelo era un hombre de esos chapados a la antigua que no le gustaba reconocer que no sabía de algo. Entonces, como yo siempre estaba cuidando las mesas, cuidando la mesa donde votaba, mi abuelo votaba en la misma mesa que yo. Entonces mi abuelo, cuando la cuestión me dice, mira, tú vas a estar cuidando la mesa mañana. A ver, sí, en las elecciones, sí. Ah, bueno, cuando yo vaya a votar, yo te llamo para que tú me ayudes. Y yo dice, ¿cómo no, abuelo? Y yo vi ahí una cosa importantísima con mi abuelo. Porque mi abuelo, eso ocurrió la primera vez en el año 2004, cuando el referendo. Y, ¿cómo no, abuelo? Y cuando estoy frente a la máquina y la desbloquean, yo le digo, porque era el referendo, ¿sí o no? Sí era contra Chávez y no era a favor de Chávez. O sea, ¿lo revoca usted? Sí. ¿Lo revoca usted? No. Y yo era opositor y mi abuelo lo sabía. Imagínate tú la relación que yo tenía con mi abuelo. Y yo le digo, hasta ese momento yo no había hablado de eso con mi abuelo. Y digo, abuelo, dígame usted. Mi abuelo era chavista y votó contra el revocatorio, contra la revocatoria del mandato de Chávez. ¿Tú crees que yo era capaz de cambiarle el voto a mi abuelo? Ahí está. Márquelo, pues, abuelo. Ah, ok. Y sacó el papelito. ¿Está bien? Y digo, sí, está bien. Y él fue y metió su papelito. No pasó nada. Cada vez entonces que iba a votar, pasaba lo mismo. Cuando las elecciones del 2006, nosotros no queremos sacar a Chávez por ninguna vía de la violencia. Él tiene que salir dentro de 14 años a punta de votos para elegir un nuevo presidente de la República, como establece la Constitución venezolana. Con Rosales, con Manuel Rosales. Chávez Rosales, otra vez, era mi abuelo, ¿no? Y a votar. Ajá. Digo, abuelo, dime pues. Y él me señala la tarjeta por la que él va a votar, la tarjeta del PSUV. Y yo, ok, márquela ahí, pues, ok, está listo. ¿Está bien? Sí, está bien. Meta su papelito allá. Pues. No, nada. Al rato, mi abuelo me dice un militar. Porque mi abuelo cuando había militar iba, si tenía que hablar de eso, mire, fulano, yo soy el maestre, yo soy el maestre Lara. Hazme el favor, búsqueme ahí a mi nieto que está ahí, el que está claro, venía el soldado, ¿no? Sí, como no, mi maestre, yo venía el soldado. Mire, que lo está llamando allá su abuelo, el maestre Lara, ¿cómo no? Yo llego allá afuera, ¿qué pasó, abuelo? Que le había votado, ¿ya qué pasó? Mira, que aquí están estos muchachitos. Los muchachitos eran los amigos de la edad de él, que necesitan que lo ayuden a votar también. Y la gente se reía en la familia cuando yo contaba que yo había votado 11 veces por Chávez por culpa de mi abuelo. Porque todos esos viejos, no, ayúdame, no, sí, no, que no me esté ayudando a otro. Yo no quiero estar ayudando a otro porque no conocían, ahí ponían a cualquiera que les cuidara los votos. Y yo fui incapaz porque de cambiar el voto, de ponerme acepto. ¿Por qué? Porque bueno, por el respeto absoluto a la gente. Y eso no sirve. Pero entonces aquí ando yo en la historia, ¿no? Un día, en el 2007, cuando venía el referendo por la reforma, estoy en casa de mi abuela y mi abuelo de la nada, mi abuelo me dice, chico Daniel, ahora sí yo le veo un mal rumbo a este país, ¿viste? Y yo digo, ¿cómo es la cosa? ¿Por qué, abuelo? ¿Qué pasó? Tú no escuchaste ayer al presidente en el discurso, en la cadena que dio. No, abuelo, yo no escucho a ese señor, yo lo escucho siempre. ¿Y tú no escuchaste lo que él dijo? Yo, no escuché. Bueno, él dijo que si el imperio se metía con Cuba o con Venezuela,
era lo mismo. Y que si el imperio se metía con Cuba, correría sangre venezolana en Cuba defendiendo a Cuba. Y que si se metió el imperio en Venezuela, correría sangre cubana en Venezuela defendiendo a Venezuela. ¿Y quién es ese carajo para estar disponiendo la sangre de los demás? Esa sangre no es de él. Y ahí se volteó. Esa sangre no es de él. Para estar disponiendo la sangre de los demás. ¿Qué vaina es esa? Y por Cuba, de Fidel Castro. Entonces, ahí fue que me cayó en conciencia de que él le tenía una gana rechera a Fidel Castro de siempre. Pero como que no le había hecho el clic todavía de que, ajá, era de eso que decía, no, es que Venezuela no es Cuba, eso es mentira. Está. Pero él allí cayó, ¿no? Cayó. Mire, mi abuelo se echó la voltereta de la vida esa vez. Pero no solamente es que el tipo cambió su opinión, sino que el día de las elecciones, yo hice lo mismo. Y lo llevo. ¿Sí o no? Sí a la reforma, no a la reforma. Cuando dicen no, es no se va. Ahora el no era contra Chávez. Yo lo frente a la máquina y le digo, abuelo, y mi abuelo votó no, de una, no. Ok. Y yo dije, coño, se volteó mi abuelo. Y entonces ya, no, pero no te vayas. ¿Qué pasó? No te vayas porque yo hice mi 1×10. Y allí estaban los 11 amiguitos de mi abuelo, todos para votar en contra. Y ahí yo voté entonces 12 veces no. Ayudándose un poco de viejitos, ¿no? Entonces, entonces yo siempre me preguntaba, yo decía, pero ¿por qué mi abuelo me buscó a mí, teniendo a los hijos, a todos los nietos, toda aquella? Y entonces allí donde aparece siempre alguien, le explica a mi mamá, me dice, no, porque él ve que como tú eres el que está en eso, en la política, tú sí vas a entender y tú no le vas a jugar camunina, ni te vas a poner a burlarte de él, ni te vas a poner a estar diciendo por quién votó. Y entonces él dijo, no, él es con él, y entonces, bueno, por eso es que fue contigo, por eso es que te digo a ti, no me digo a mí, ni le digo a tu papá, ni a más nadie. Entonces es allí donde tú ves que la relación de los abuelos con sus nietos nunca es la misma relación de los padres con los hijos, nunca. Que me gané un sweepstakes, un viaje alrededor del mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué no los tomas? Eso es un scam. Porque te dicen, te ganaste un viaje. ¿Qué es un scam? Un scam es una mentira, una trampa. ¿Por qué? Porque eso existe, porque eso te llama a la gente a... prank call. Entonces, no es un prank call. Es un scam, es una trampa, es una mentira. Es verdad, no. Y mis nietos, por ejemplo, a veces hasta me fastidian porque me dicen, nos ponemos ahí en el portal y Habito, nos dice Habito y Habita. Habito, échanos cuentos de Cuba. O échanos cuentos de Daktari. Le gusta mucho el cuento de Daktari con los animales que tenía. Pero oye, una cosa que te voy a contar, que la vez pasada hablamos de los esclavos y esto y lo otro, y de que yo conocí a una esclava, que ya no era esclava, que nació en la casa de mi bisabuela. Era la menor, y tenía la misma edad de mi bisabuela, doña María. Y resulta que como era muy pequeña, muy jovencita, y a lo mejor no sabía muchos oficios cuando era esclava, ella tenía la misión de lavar los pañales que utilizaban las mujeres de la casa con la menstruación. Eso es impresionante, o sea, porque uno no imagina esas cosas, ¿no? Entonces, claro, porque era otra época, ¿no? Se ensuciaba y esta muchachita era la que limpiaba los pañales. Bueno, pero lo que se me olvidó comentarte algo muy interesante. Cuando yo me compro la finca de Daktari, ¿ok? En esa zona de Latillo, de la zona rural de Latillo, había dos asociaciones. Las asociaciones de los pisatarios y las asociaciones de los propietarios. Y a mí me nombran presidente de la asociación de los propietarios. Y entonces, aunque los pisatarios me llamaban mucho para esto, pero bueno,
había un abasto, que es donde comprábamos todo, y además un abasto muy interesante, porque un abasto viejo, de esos, una bodega de barrio, ¿no? Pero como habían pisatarios, habían propietarios, entre ellos Gustavo Cisneros, la Hacienda Bolívar, que bueno. Entonces, en ese abasto había cigarros importados, whisky 12 años, el otro, y Miche, y Fororo, cosas de esas, ¿no? O sea, que ellos le vendían a los, para gallina, pienso para gallina, ok. Y entonces, ese es el portugués, que no era portugués, era hijo de portugueses. Y ya, por cierto, ese abasto ya no existe, lo cerraron. Él le daba crédito a todo el mundo ahí, a todos los pisatarios. Y a mis empleados le daba crédito también, a mis empleados. Siempre que yo respaldara el crédito, por cierto, ¿no? Porque él se cuidaba. Entonces mira, yo tenía entre otras cosas, tenía un laboratorio de extracción de semen equino. Porque y yo fui extractor de semen. Y por cierto, te voy a poner aquí un video muy bonito de la extracción del mejor caballo de Ecuador, un caballo peruano. Sí, una vez más, lamentablemente no podemos poner aquí el fondo musical, un vals peruano muy bonito que tenía el video, a pesar de que estamos en Ecuador, ¿no? Pero el propietario del mejor caballo de paso peruano tenía su gato en Ecuador, cerca de Quito. Bueno, pero ahí estamos viendo lo peligroso de esta manipulación, porque el caballo está muy alterado y en cualquier momento, en cuestión de segundos, se voltea y le zampa una patada a uno por la cabeza y hasta ahí llega. Ahí estamos haciendo la extracción con la vagina artificial, que está llena de agua a la temperatura de la vagina de la yegua cuando ésta está en celo. Y el primer contacto, bueno, ya vemos ahí la eyaculación. Bueno, entonces, yo ganaba plata. Y entonces, un día me llama el portugués y me dice, mira, los caporales de Dactar y fulano, que por cierto a los dos hijos de ellos, de 12 y 10 años, lo degollaron el día 9 de mayo del 2004, cuando dicen que tomaron ahí a los baracachitos, qué sé yo. 2004年5月、ベネズエラ中を震撼させる事件が発覚しました。首都カラカス郊外の農場で謎の兵士たちが密かに軍事訓練を行っていたのです。警察と軍が検挙した兵士は200人。すべて若いコロンビア人でした。警察の捜査によると、兵士たちは2ヶ月にわたり農場の建物に潜伏、軍事訓練を行っていました。計画はベネズエラ軍の基地を襲い、武器を入手し大統領府を占拠、チャベス大統領を暗殺するというものでした。この兵士たちがコロンビアの右派民兵、パラミリタリーだったのです。Ok, esto es concreto, o sea que esta es la entrada. Mierda, Mira, párate. Mira ese carro. Mira esa vaina. ¡Qué bolas! ¿Tú sabes cómo yo me siento? Un sentimiento que después de la guerra de Irak, cuando estaba en Kuwait, que uno... Mira, eso es una camión cisterna. Qué horrible, Robert. A ver, chamo. Qué deprimente esta vaina.
Tú me dices que te diga lo que siento y lo que siento es una tristeza de ver todo esto. Si quieren, se paran aquí para no meter la camioneta, o no sé si la quieran meter, y yo voy a pie. ¿Esta es la casa? Esta es la casa. Mira, ven a ver esto, Lixi. Yo verdaderamente no entiendo ni dónde estoy parada porque está todo en tal estado de destrucción que no sé. Esto tiene pinta de ser la casa principal por la altura del techo, pero... Debe tanto. Y entonces yo digo, ven acá, dame acá eso. Y veo que lo que debe, y yo digo, ¿y de cuánto es el mes tal? Es un mes, debía por un mes. Y me doy cuenta de lo que debe era mayor a lo que yo le pagaba. O sea que yo le pagaba un sueldo que no alcanzaba para cubrir los gastos del abasto. Y eso me timbró. Y entonces yo llego y le subo el sueldo. Porque digo, si es que yo, además, él tenía un trabajo peligroso porque la extracción de semen equino puede morirse ahí en una extracción de esa. Bueno, y le subo el sueldo considerablemente. Y entonces en la próxima asociación de propietarios me reclaman a mí al haberle subido el sueldo a este señor, porque ahí se corrió la voz y que todo el mundo empezó a pedir, no, porque el señor Robert le subió el sueldo a fulano y yo no necesitaba. Yo me di cuenta de algo ahí, que la esclavitud seguía. Porque ¿qué es lo que hacías tú con los esclavos tuyos? Darle de comer y eso tenía un costo. O sea, tú gastabas, tú invertías en la comida de tus esclavos, como tú invertías en la comida de tus caballos y de tus vacas y tus cosas. Entonces, para ellos trabajaban para poder comer. Y eso es esclavitud. Claro. Y estamos hablando de hace poco, de 1900. Estamos hablando de ahorita, antier. Estamos hablando ahorita. Pero es que fíjate tú algo, Robert, con todo eso que me estás contando, también que tú dices los cuentos de tu nieto, ¿no? Yo una vez estaba hablando con mi abuela y con mi abuelo, los dos en la sala. Y mi abuelo saca, porque entonces, por supuesto, una vida tan larga y navegando por ahí, todas esas cosas. Mi abuelo echa un cuento de cómo mi abuelo era huérfano. Mi abuelo, su mamá murió siendo el niño y a él lo crían sus hermanos mayores. Su hermana mayor, Ana Victoria, y su hermano mayor, que se llamaba Juan Vicente. Esos son sus figuras paternas. Y que él les tenía una gran, o sea, los tenía como sus padres, en efecto. Ocurre que él me cuenta una vez, en presencia de mi abuela, cómo uno de sus recuerdos de niño era que él vio cómo su hermano, uno de sus hermanos, que era mayor que él, porque mi abuelo era el menor de todos, estaba montado en una mula y se bajó de la mula y al bajarse de la mula se cayó y se cayó porque se le quedó el pie en el estribo.
o sea, un pie se le quedó en el estribo y cuando él se fue a bajar se cayó y cuando se cae, la mula se asusta y la mula echa a correr con él agarrado del estribo. Pero la mula se asusta y echa a correr dando patadas. Y le fue dando patadas, hermano, y lo mató. O sea, mi abuelo vio como una mula mató a su hermano a patadas. Inclusive mi abuelo contaba que lo recogieron a pedazos, ¿no? O sea, que lo desmembró. Y yo me acuerdo cuando mi abuelo está contando eso, que el asombro mío y de mi primo, que estábamos escuchando eso. Pero lo peor no es el asombro nuestro, sino el asombro de mi abuela que no conocía el cuento. Y mi abuela dice, pero puede ser. Pero que mi abuela asombrada dice, pero qué cosa tan horrible. ¿Y qué edad tenías tú? Entonces aquí hay otro cuento, ¿no? Una cosa interesante, cosa de familia. Mi abuelo se llamaba Lorenzo. Lorenzo Lara. Que a mi abuelo nadie lo llamaba Lorenzo, chicos. Porque como mi abuelo era militar, mi abuelo era Lara, para sus hijos era papá, para sus abuelos, para sus nietos era abuelo o paito, ¿no? Como lo llamaban algunos, y para su esposa no lo llamaba Lorenzo, sino que ya, como lo conoció siendo militar, ella lo llamaba Lara. Mira, Lara, entonces él no era Lorenzo para nadie. Para nadie. Y entonces aquí es donde viene el otro cuento, que es los cuentos de los abuelos cuando tú vas y le preguntas como nieto, ¿no? O sea, abuelo, ¿y por qué tú le pusiste a mi papá ese nombre? Entonces ahí empieza a contarte, ¿no? Y entonces ahí es donde yo descubro que mi abuelo le puso a sus hijos los nombres de sus hermanos. Entonces, María Teresa, Juan Vicente, Ana Victoria, Ramón Antonio, ¿no? Pero llegó un momento, en algún momento, mi abuela lograba detener el asunto. O sea, no, a este nombre se lo pongo yo. Entonces mi papá se llama Joaquín. Y no hay, o sea, no, mi abuelo no tiene ningún hermano llamado Joaquín. Entonces, creo que se salvaron 3. Se salvó la mayor, que es Decia. Se salvó Joaquín, que es mi papá. Y se salvó William, que es menor. Todos los demás, o sea, cayeron. Entonces, por ahí, por la vía hay entonces dos Ramón Antonio Lara, 2 Ana Victoria Lara, 2 Juan Vicente Lara. Entonces, es una cosa comiquísima. Pero entonces ahí me entero yo que eso además era una costumbre en Venezuela, sobre todo en ciertos sitios, de ponerle a los hijos los nombres de los hermanos. Y entonces eso, imagínate tú lo que complica las cosas, ¿no? Pero además hay otra costumbre, que esta sí no la veía tanto en mi familia paterna por esto que te estoy comentando. Esto sí lo vi yo en mi familia materna, porque mi bisabuela tuvo una cosa así como 11 hijos. Y el asunto ahí es, por supuesto tendrá que ver también el hecho de la ubicación geográfica, ¿no? Que en mi familia materna lo que sí es costumbre es ponerle a los hijos el nombre del santo del día en que nacieron. Ah, sí, cómo no, claro. Entonces, empezando por mi bisabuelo, al cual nosotros no llamábamos por su nombre, por su primer nombre, sino por el segundo nombre. Yo no sé a quién se le ocurrió eso, porque mi bisabuelo se llamaba Manuel García, pero era margariteño, pero él nació el día de la Virgen de Guadalupe. Entonces él se llamaba Manuel Guadalupe. Y yo vine a saber que mi abuelo Guadalupe, como yo lo llamaba, se llamaba Manuel cuando se murió. Porque ninguno de sus nietos, Robert, lo llamábamos el abuelo Manuel. Nadie. Él era el abuelo Guadalupe. Para todo. Porque será Guadalupe, él se llama Manuel Guadalupe. Mis tíos, bueno, algunos de ellos tuvieron una suerte, no tuvieron tanta suerte por el día del santo que nacieron. Por eso es que yo tengo una tía que nació el día 12 de octubre, que para muchos es el día en que Colón llegó a América,
pero en realidad ese es el día de la Virgen del Pilar. Entonces yo tengo una tía que se llama María del Pilar porque nació ese día, una tía abuela. ¿No? Y tengo un tío que nació el día de San Aniceto. Imagínate tú andar por la vida llamándose Aniceto. O y así en varios casos. Evaristo, mi tío Evaristo, que murió recientemente, mi tío Buenaventura, que murió recientemente. Eso tú lo veías. Pero también veías, eso en mi familia yo sí no lo he visto. No sé si en la tuya ocurre, cómo se repiten los nombres. Y entonces tú le pones a tu hijo el nombre de tu papá, que a su vez es el nombre de tu abuelo, que a su vez es el nombre del bisabuelo, y así. Roberto hay en mi familia, 14 Roberto. Robertico, Tico, Robert. O sea, la gente me dice, ¿tú por qué te dices Robert? No, yo me llamo Roberto, pero es Robertico, Tico, Robert y Tico, o sea, para morirte. Pero oye, te voy a echar un cuento de eso de los nombres, ¿no? De los nombres. Y una vez estoy yo aquí en un automercado, en el Public, y veo una cubana, la cajera cubana, y tiene el nombre de ella ahí, y se llamaba Yorumar, una cosa de esa, porque en Cuba empezaron la generación de la Y, de la Y. Como dice entonces yo le digo, mira, tú te llamas así gracias a Fidel Castro. ¿Cómo es eso? Yo digo, es lo único bueno que ha hecho Fidel Castro en Cuba. Y por eso es que tú te llamas como tú te llamas. Y la muchacha se me encabritó. Este es comunista, tú eres castrista. Y dice, no, yo lo que sé como la historia, pues yo soy cubano también, claro, como yo hablo como un venezolano, la gente... ¿Qué haces tú cubano? Tú eres un venezolano. La señora dijo, este es un chavista. Este es chavista. Entonces, mi mamá nace en el día de la Concepción y por eso se llama María Concepción. Y le decían Concha, para decirle Concha. Le decían Concha, que tú sabes que en Argentina es un... Y por eso entonces, es que tu hermana se llama María Conchita. No, mi hermana no se llama María Conchita. Un me digas tú, vamos a revelar un secreto. Bueno, aquí. ahora se llama María Conchita porque se hizo ciudadana norteamericana y cuando tú te haces ciudadano norteamericano tú te puedes cambiar el nombre. Imagínate. Sí, pero entonces cuando mi papá va a registrar a mi hermana, le quiso poner María Conchita y no se lo admitieron porque no hay una Santa Conchita. Tenía que ser María Concepción. Y mi papá formó un lío, pero ¿cómo es esto? La ley decía que tú tenías que ponerle nombre al santoral del católico. O sea, no podías ponerle a tus hijos Jonaiker. No, Jonaiker, estás loco. Jorman. Ni hacer esas combinaciones que hacen ahora, que si el nombre de la primera letra del papá, la segunda letra de la mamá, la tercera letra de la tía, y entonces se terminan llamando Jonavinsky. Sí, prohibido por ley. Pero eso no está tan malo, ¿viste? Bueno, cuando Fidel Castro llegó al poder, como él tenía que cambiarlo todo y esto y lo otro, dijo, aquí y para dar una muestra de democracia. Entonces él dijo, aquí el que se quiere llamar teléfono, que se llame teléfono. Y a partir de ese momento entonces nació el Jorman cubano. Nacieron los Jorman en Cuba. Todos Jorman y todos Yamilar y Millar y esta la bicha Joanny. Josmar y este cubano, este periodista cubano que yo lo sigo en las redes, me cae muy bien, él está radicado allá en los Estados Unidos, que él se dio a conocer como Yusnavi. Pero él no se llama Yusnavi. Imagínate. Él no usa ese nombre, él se llama Eduardo. Imagínate tú. Joanny Sánchez, ella no, si no hubiera llegado Fidel al poder y seguía esa costumbre, ella no hubiera nunca podido haberse llamado yo. En mi familia lo que hay es, en determinado momento se puso de moda el Oscar. Entonces yo no sé cuántos Oscar hay, de primero y de segundo nombre. En mi familia ocurre algo, en mi casa ocurre algo particular. Fíjate tú este cuento, ¿no? Estamos hablando de los nombres y de los abuelos. Mi abuela decide ponerle un nombre a su hijo. Se va a llamar Joaquín Libardo. No sé dónde sacó ya el Libardo, o no me acuerdo. Se va a llamar Joaquín Libardo. Cuando va a presentar al muchacho, Joaquín Libardo, pero ¿qué ocurre? Estamos hablando de que mi papá nació en Puerto Cabello. Y mi abuela no sabía leer y escribir, por lo tanto, ella cuando le dieron una partida de nacimiento, ella no vio si le habían escrito bien o mal el nombre.
Y resulta ser que ya cuando mi papá estaba en edad de sacarse la cédula, resulta ser que se da cuenta que la partida de nacimiento le pusieron, en vez de ponerle Joaquín Libardo, le pusieron Joaquín Liberto. Imagínate. Entonces fueron a hacer la reclamación del caso. O sea, ok, no, se le va a corregir eso en la cédula. Y entonces, en la cédula se volvieron a equivocar y no le pusieron ni Liberto ni Libardo, sino que le pusieron Liberio. 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 Pero eso no es lo peor. Lo peor es que desde niño, mi abuela y mis tíos, a mi papá no lo llaman Joaquín, sino que lo llaman Libardo. Y mi papá legalmente no es Libardo, chicos. No tiene ningún documento que haga Por ningún lado. ¿Quién es Libardo? Entonces, ¿quién termina? ¿Cómo termina esta historia? Esta historia termina de la siguiente manera. Resulta ser que mi papá es Joaquín Liberio. Todo el mundo lo conoce como Libardo, inclusive en el vecindario él es Libardo. Si tú llegas preguntando por Joaquín, ¿Joaquín qué? Joaquín no, que no vive aquí. Jamás, yo tengo toda la vida aquí, yo jamás conocí a un Joaquín, te puede decir un vecino. ¿Cómo solucionan el asunto? Bueno, cuando Joaquín Liberio tuvo su primer hijo, que fui yo, me pusieron Daniel Libardo. Lo que quiere decir que Libardo Lara soy yo, no él. No él. No Y a él. mi segundo hermano también le pusieron el Libardo. Entonces, un día yo estoy en el ascensor y me doy cuenta. Yo estoy en el ascensor del bloque donde vivía. El ascensor. Y entonces vienen unos vecinos intrigados. Y entonces viene un vecino y me dice, en presencia de otro vecino, mira, Daniel, coño, ya tenemos tiempo buscándote. Ay, ¿por qué? Porque queríamos preguntarte, ¿cómo se llama tu tío al que ustedes le dicen Chento? Porque todo el mundo le dice Chento. ¿Cómo se llama Chento? Yo le digo, mi tío Chento se llama Juan Vicente. Y entonces uno le dice a otro, viste, yo te dije que él no se llamaba así, yo te dije. Entonces te empieza una discusión, no, viste, no, es que nos tenemos a todo el mundo aquí pensando, bueno, nosotros todo el mundo le dice Chento, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, y entonces yo le digo, ¿y cómo se llama mi papá? Le digo, Libardo. Le digo, no, mi papá no se llama Libardo. ¿Cómo que no? Si toda la vida, yo conozco a tu papá desde chiquito, ¿vale? ¿Cómo que? No, mi papá no se llama Libardo, mi papá se llama Joaquín. ¿Cómo? Se llama Joaquín. Puede ser, chico, ¿cómo? ¿Y por qué? No, pero el segundo nombre es Libardo. No, tampoco. El segundo nombre es Liberio. Pero ¿cómo es esto? ¿Qué es esto? No. Había gente que sí lo sabía porque había estudiado con mi papá de niño o había trabajado con él. Y entonces había gente que lo llamaba por el segundo para joderlo. Decía, Liberio. Pero, entonces se sorprende más cuando yo le digo, no, hay algo más sorprendente. Que yo sí soy Libardo. Mi segundo nombre es Libardo. O sea que aquí cuando pregunten por Libardo Lara, te están preguntando por mí, para que sepan. Estas cosas, estos cuentos, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú descubres que un tío tuyo tiene un nombre, ¿verdad? Tú sales a preguntarle al abuelo. Abuelo, ¿por qué tú le pusiste a mi papá Robert o Roberto? Porque tú te llamas Roberto o te llamas Robert. Roberto. Y tú te haces llamar Robert. No, porque es que había que diferenciar a Robert de Robertico, de Tico, o sea, yo soy ya Robert. Tú eres Robert. Hay Roberto, Robert, Robertico, y Toito, y Tico, ahí, porque el abuelo nuestro, el bisabuelo y el abuelo materno se llama Roberto, pero yo tengo dos cuentos muy buenos sobre esos nombres. La gente los nombres. Ya, antes de despedirnos. Aquí en Estados Unidos tú puedes cambiar tu nombre sin necesidad de hacerte ciudadano. Hay una oficina para eso. Se llega este cubano a las 4:45 de la tarde, la oficina cerraba a las 5 con una urgencia, que él quería cambiarse el nombre. No, señor, pero no podemos porque ya faltan 15 minutos para cerrar. No, que yo no puedo vivir un minuto más con el nombre que tengo. Si usted no me cambia el nombre, yo soy capaz de suicidarme. Ahí, ¿cómo se llama usted? Pedro Culo. Entonces,
Pedro Culo. No, espérese un momento. Entonces habla con la gente de la oficina. Mira, y ahí tengo un caso, un señor que se llama Pedro Culo, que quiere que, y dice que es urgente, que no puede vivir un día. No, comprensible, vamos a trabajar horas extras pues, para hacerle su cosa. Bueno, total que se quedan los tipos ahí haciendo horas extras y llenan todo con usted nació, dónde nació, toda esa cosa. Y entonces cuando le pregunta, bueno, ¿cómo quiere usted llamarse? José Culo. Pero hay otro que hay otro que le encanta a mis nietos, que es un indiecito que le pregunta, papá, ¿por qué hermana mayor llamarse Sol Naciente? Y entonces le dice, porque cuando hermana mayor nació, el sol estaba naciendo. ¿Y por qué hermana menor llamarse Nube Llorando? Porque cuando hermana menor nacer, las nubes estaban llorando. ¿Y por qué quieres saber tú eso ahora, perro cagando? Bueno, estamos despidiendo, pero ahora... tengo que decir que un día me entero yo de que esto tengo que contarlo aquí porque si no lo cuento me da algo. Un día hay un señor, un viejito que trabaja conmigo en Radio Caracas Radio, llamado y conocido por todo el mundo que escucha la emisora como Yambururú Martínez. Así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, les damos la bienvenida a esta nueva jornada de lucha a nombre de Jaime Nestares en la gerencia general de la estación, en la gerencia de producción Wilix Arcaya en la producción, hoy Kenyer Jaramillo en los controles, hoy Yambururú Martínez y en la conducción acompañándoles un rato Daniel Lara Farías y quien les habla Neomar Hernández. Ian Martínez. Cómo no. La gente dice Bururú. Yambururú Martínez. Yambururú, él se llama Ian. Él era Guaira, dice ella. La Guaira, claro, estudió con mi papá. Subían juntos en autobuses para Caracas con Bururú. Claro, Yambururú Martínez. Un día me van a dar la cola. Y yo siempre cuando me daban la cola para la Guaira, le daba la cola a él. Me daba la cola. Y quien me está dando la cola trae a un amigo que también era operador de radio. Y entonces lo montamos y se conocía. ¿Cómo estás tú? Bien. Y entonces dice este otro operador, Dani, se llama él. Mira, y los amigos tuyos de las nuevas generaciones saben cómo te llamas tú. Y Bururú se timbra, dice, al partido, no te pongas con eso, no te pongas, y entonces estoy nervioso, todo. Entonces yo digo, ¿qué pasa aquí? Pues, digo, ¿qué pasa? Le digo yo, ¿cómo se llama? No tengo problema, tan serio, molesto, ¿no? Bueno, se queda tranquilo. No, entonces sale el operador y dice, no, tú sabes que yo trabajé con él en la emisora tal. Y digo, bueno. Entonces un día veo que están los roles de guardia en la cartelera y yo voy a ver qué guardia me tocaba a mí. Y yo veo que dice, mi nombre es Dani y dice Inés, dice no sé quién. Entonces yo digo, chico, ¿quién es esa Inés? Entonces, ¿quién es esa Inés que trabaja aquí? Le va. Día, entonces, bueno, pero ¿quién es esa Inés? Bueno, resulta ser que Inés es Yambururú Martínez. ¿Y cómo es esto? Porque el señor se llama Inés Antonio Martínez. Échale piedra. Y él, para evitar el chalequeo, se pone de primer nombre las siglas Inés Antonio Martínez, Iam. Entonces, Yambururú. Entonces, como todo el mundo le dice Bururú, entonces
Ya no me la quiera buen cheque. No, llámalo en blanco. Llámalo en blanco. Ah, bueno, está bueno. Saludos, Bueno, tuvimos Bururu. un programa refrescante hoy. No hablamos de cosas Hablemos de esotéricas. cosas esotéricas. Saludos, Bururu, no te molestes, porque yo te sigo. Y entonces, cuando el operador suelta eso en el carro, Bururu, oye, vale, pero ¿por qué tú dijiste eso? Bro? Tú no sabes ahora lo que va a pasar aquí, entonces no me lo voy a quitar de encima más nunca y tal. Y yo, no, Bururu, yo soy incapaz, no voy a decir nada, tranquilo, yo guardo el secreto. Al día siguiente, yo calladito. Y está el señor de operador. Y yo me siento, ¿verdad? Y entonces, y Bururu serio, ¿no? Esa cara seria. Y yo digo, bueno, hoy nos acompaña en los controles el señor, y me quedo callado. Y Bururu se queda con aquella cara de cañón, yo no sé qué voy a soltar yo. El señor Jan Bururu Martínez. Cuya canción favorita es Ay, mamá Inés. Ay, mamá Inés. Todos los negros tomamos café. Ay, mamá Inés. Ay, mamá Inés. Todos los negros tomamos café. Ay, mamá Inés. Ay, mamá Inés. Todos los negros tomamos café. Belén, ¿dónde estaba tu metido? Lo agarró y se paró, se salió de los controles. Y entonces Omar dice, ¿y por qué tú estás diciendo eso? Eso es un secreto entre Bururu y yo. Tú me lo prometiste que tú no ibas a decir eso. Y no lo dije. Que te voy a cantar la canción, te tienes que molestar. La rocola de los viernes. Se acabó esto, Robert. Se acabó. Nos despedimos con Mamá Inés, pero bueno, no la podemos poner aquí porque no podemos poner música, pero bueno, ustedes se la saben. Lamentablemente el derecho de autor no nos deja enriquecer estas conversas con música y con videos que tengan fondos musicales, porque no nos tumban. ¿Sabes lo que me han dicho? Algunos dicen que tú y yo deberíamos es pensar en hacer un programa radial donde pongamos música, un podcast, y que nos encarguemos, entonces hagamos esta cosa y pongamos temas musicales y hablemos de música. Una idea que te dejo allí para que la vaya. Pero pero radio ¿por dónde? ¿Qué radio? Porque los radios no, por Spotify, por Spotify, estas cosas, ¿no? Nos encargamos de hablar de música. Y entonces, y ahora con ustedes, Robert Alonso tiene para ustedes un mensaje muy especial. Y sale Robert Alonso y dice, este programa es presentado por Jupiña y tal. Oye, me llevaste a un personaje. Nosotros teníamos un empleado en Rialón, Ricardo Alonso Rialón, de mi padre, que era dominicano. Y él era no era motorizado, pero no tenía moto, pero él andaba en carrito por puesto y en República Dominicana era un connotado locutor radial del principio de la radio en Santander. Y voy a poner aquí porque a mi papá le encantaba que él hablara de cómo él presentaba el programa, ya, así como tú lo hiciste ahorita con esa voz de locutor. Y nosotros nos moríamos de la risa. Aquí está la historia. Al servicio del progreso y la cultura en general, transmite la voz dominicana. Desde Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana. Brugal, el mejor ron del país, da la hora. 12:30 pasado mediano. Bueno, ahora, ¿qué seguimos con no tenemos que ir, pero yo siempre he querido ser un locutor, pero Dios no me bendijo con ese tipo de voz para yo decir, este programa fue presentado a ustedes gracias por cortesía de Jabón Pétalo, la única crema limpiadora en forma de jabón. Yo no tengo eso, no puedo, pero bueno, quizás en otra vida, ¿verdad?
Es posible, si es que, Quizá si lo es puedo que, hacer. si es que reencarnas en un hombre, porque puedes reencarnar en una piedra, o reencarnar en un sapo, o imagínate tú, o en un chivo y te cortan las orejas y te hacen papu, papu, ¿te acuerdas? Después de muerto, no se puede gozar. En lo que no voy a reencarnar es en Chávez, porque ese se murió y no vuelve. Ese no vuelve.